Hola, bienvenidos al episodio 14 de La Mesa, un podcast de eventos de arquitectura. En esta oportunidad conversamos con Soledad Díaz. Durante la conversación abordamos la importancia de visibilizar prácticas tanto de los arquitectos como de las personas, la influencia de iniciativas que permiten vincularse con la ciudad, como es el caso de Voz Santiago, que ayudan a tener un mejor entendimiento de la ciudad y de las prácticas ciudadanas que muchas veces están invisibilizadas. Además de contarnos cómo conoció sobre Open House y cómo ha evolucionado desde su primera edición en Santiago. También nos contó cómo tanto su desarrollo profesional y personal han influido en la evolución de sus proyectos y su visión de futuro. Vale la pena acotar que Soledad es trabajadora social por la Pontificia Universidad Católica de Chile, con magíster en restauración arquitectónica por la Universidad de Chile. Antes de empezar con este episodio, queremos invitarlos a participar en el O Santiago de este año, que se realizará del 17 al 27 de agosto. En caso de que aún no lo hayan hecho, les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales, además de nuestros canales de Spotify y YouTube, donde nos pueden conseguir como Eventos de ARQ. Bienvenidos a La Mesa, un podcast de eventos de arquitectura. En esta oportunidad estamos con Sole Díaz, quien nos va a compartir sobre sus experiencias y el desarrollo profesional en la comunicación y difusión de arquitectura a través del proyecto de O Santiago. Bienvenida, Sole. Hola, buenos días. Bueno, empecemos con la primera pregunta. ¿Qué es para ti la comunicación, en este caso de arquitectura? ¿Y cómo crees que el proyecto de O Santiago influye en difundirla? Bueno, para mí la comunicación es la posibilidad de encontrarnos con otros. A mí me marcó mucho los estudios que tuve de estética en la Católica, que decía la posibilidad de encontrarnos con los otros, los desconocidos, lo otro, lo trascendental también. Entonces, para mí comunicar arquitectura en este caso es la posibilidad de encontrarme con otros diferentes que no conozco. Me encanta conocer gente nueva porque que lata empezar a comunicarnos entre las mismas personas, porque probablemente tenemos un mensaje bastante similar, pero es la posibilidad de encontrarnos con esas personas y poder compartir las formas en que habitamos y también validarlas de cierta manera. Yo creo que por un lado hay una posibilidad de educar y de darnos cuenta y visibilizar la importancia de la arquitectura para el bienestar de las personas, de las comunidades, para el desarrollo humano, del buen vivir. Pero también es la posibilidad de yo reconocer en otras formas de habitar que son válidas. Y creo que eso a veces la arquitectura adolece, pensando de que quizás hay grupos que minimizan la arquitectura popular, por ejemplo, versus otras que uno dice, no, la arquitectura de autor es como lo más importante. Y yo, que soy trabajadora social, no soy arquitecta, me ha tocado muchas veces que arquitecturas de autor no colaboran en la calidad de vida de esas comunidades, que de hecho nos pasa que a veces no mostramos proyectos que aparecen muy bonitos en las fotos, pero que en la realidad las personas no están tan felices. Entonces yo creo que es muy importante comunicar las formas de habitar para que tanto diseñadores mejoren un poco las formas de trabajo, pero también las personas comunes y corrientes sepamos exigir y participar de las decisiones de diseño. Yo creo que aquí no estas ideas como de la persona, el icono, el estar, le hacen muy mal a la comunidad en general, porque creemos que hay ciertas personas que tienen las decisiones sobre cómo habitar y otros no. Entonces, un poco lo que colabora este festival, que es ciudadano, es educativo, es emparejar esa cancha y empezar a educarnos mutuamente en que podemos exigir mejores estándares de diseño, de arquitectura, para mejorar nuestra calidad de vida. ¿Y cómo lo hacemos? A través de visitas de lugares destacados. Buenísimo. Que vamos a conversar después. Sí, de hecho, bueno, estoy súper de acuerdo con tu punto. Es una de las cosas que a mí como arquitecto, de hecho, me molestan de la arquitectura. Como en las escuelas te forman para creer que tú lo sabes todo como arquitecto y así es como deben vivir las personas, y no necesariamente estás logrando lo que la persona que va a habitar el espacio es lo que necesita. Entonces es como hay como un choque ahí como entre la realidad y lo que estás planteando. Exacto. Para que vivan las personas. Entonces
es muy raro. Sí, y yo creo que, bueno, me ha tocado, vivo muy de cerca la disciplina de la arquitectura también en las escuelas donde yo me relaciono. Y siento que en trabajo social nos enseñan mucho el diagnóstico social. O sea, uno tiene que saber claramente cuáles son las necesidades, los anhelos de las personas para poder crear intervenciones fundadas, que le dicen. Entonces, a veces me pasa que los diagnósticos desde la arquitectura son bastante básicos y por eso creo que es bonita la interdisciplinariedad para poder crear buenos diagnósticos que permitan buenas respuestas. No obstante, el valor de la arquitectura viene desde la creatividad, desde pensar desde otro lado, que es maravilloso y es mágico también. Entonces, es muy importante la arquitectura y el labor de los arquitectos y las arquitectas. Pero creo que es interesante también poder involucrar más las opiniones, la participación, no desde una persona que opina y dice, miren qué bonito va a quedar esto, y toda la gente decimos, sí, qué bonito, sino como que haya un diálogo, ¿cierto? Eso enriquece siempre el diseño, creo. Sí, súper de acuerdo. Bueno, ya nos contaste un poco, pero igual quisiera saber cómo llegaste a la arquitectura, por qué cambiar como en cierto modo el enfoque de tu profesión. Es que para mí nunca ha sido un cambio. Desde siempre me ha interesado el habitar de las personas. He trabajado mucho tiempo en vivienda social, en campamentos, con proyectos en barrios deteriorados, en el Quiero Mi Barrio trabajé también. Entonces para mí no es algo separado, sino que es parte de lo mismo. Es la forma de habitar de las personas. Bueno, mi mamá diría que es otra cosa, diría que cuando chica visitábamos muchas casas y mi mamá siempre me enseñaba como, mira María Soledad esa casa, mira para allá, mira para acá. Y desde chica hacíamos tour. Yo soy de San Javier, de un pueblo chiquitito, y hacíamos muchos recorridos por el pueblo y los pueblos de alrededor. Y después cuando ya me fui a vivir a Talca por el colegio, yo estudié como en mi adolescencia, por decirlo, en los 90, que hubo un boom muy grande de las parcelas de agrado en las regiones. Entonces, desde primero básico, que en mi curso vivían todos en la ciudad o en los campos, muchos ya en enseñanza media se fueron a vivir a parcelas de 5.000 metros en Talca. Pero fue un boom y más y más y más gente. Y bueno, yo nunca, porque como soy de un pueblo, siempre me quedé ahí. Pero con mi mamá terminaba el colegio y nos íbamos a recorrer las construcciones, íbamos a visitar las casas nuevas, opinábamos por qué pusieron ese color o ese enchapado. En los 90 estaba muy de moda en Talca un ladrillo como enchapado. Entonces decíamos, ¿por qué le puso este o no? En las casas Georgian, que le decíamos nosotros, o sea, en Talca le decían a Georgian. Entonces creo que esas discusiones permanentes de ir a casas de familia, de ir a diferentes casas de campo, de inquilinos, casas sencillas, pero que mi mamá siempre me enseñó como el valor de esas casas, yo creo que me ayudó mucho también. Así que un saludo para mi mamá, que siempre dice que ella es la responsable de todo esto. Muy bien. No, es que en cierto modo, bueno, a mí me gustan estas preguntas, en esta entrevista no está, pero siempre me gusta como saber la influencia de tus padres, porque a veces en esas pequeñas cosas determinan como hacia dónde te vas cuando eres adulto, cuáles son tus decisiones, entonces sí. Eso me parece como alucinante. No, mira, hay otra frase que a mí me marcó muchísimo. Yo era muy chica y pocas veces veníamos de San Javier a Santiago en auto. A mi papá no le gustaba venir en auto, veníamos en tren. Hasta el día de hoy usamos el tren nosotros. Y un día, llegando a Santiago, con todas las torres, los 90, mi papá con mucha pena dice, me robaron mi Santiago. Wow. Y mi papá era santiaguino, mi papá nació en 1920, esa fue su edad, fecha de nacimiento. Y vivió otro Santiago. Entonces claro, yo cada vez que venía a Santiago, él también decía, mira, en esta casa había no sé qué, acá se hacían las fiestas, en el Palacio Íñiguez vivían no sé qué, etc. Entonces yo creo que también eso me influyó. Y esa frase fue muy potente porque yo ahí como que dije, oye, este gallo tiene un sentido de pertenencia, claro, y le duele. Le dolió algo que no es de él, pues si Santiago no es de él, pero él dijo, me robaron mi Santiago. Claro, como era de él, pues, era de él. Sí, es tuyo, así es.
Bueno, cuéntanos, ¿dónde conociste la iniciativa de O Santiago? Porque sabemos que obviamente esto es como, bueno, de Open House, perdón, Sí. no de O Santiago, sino sabemos que esto es una iniciativa como a nivel global. ¿Dónde tuviste la oportunidad como de conocerla? Sí, creo que fue como en el 2012, 13. Yo me había ido a trabajar al Consejo de Monumentos Nacionales, al área de Educación y Ciudadanía, y mi jefa, que no era mi amiga, la Magdalena Novoa, ella venía llegando de Inglaterra de trabajar en Open City, que es la fundación Sí. que hace Open House. Entonces, y en esa área, hasta el día de hoy, se organiza el Día de los Patrimonios. Entonces nosotros hacíamos el Día de los Patrimonios y la Maida decía, pucha, que yo en Londres hacía el Open House, que tiene otro foco, pero es parecido. Y yo no sé en qué momento yo dije, ya, me voy a Londres. Y pedí permiso sin goce de sueldo. La Maida muy amorosamente me hizo todos los nexos para poder hacer una pasantía en Londres. Y ahí yo conocí el festival porque me fui a hacer una pasantía al festival. Y de hecho en la inauguración del festival conocí al padre de mi hijo, que es el Robert Newcomb. Hola, Robert. Y lo conocí ahí, de haber sido el 2013. Y nada, pues cuando volvimos, o sea, volví yo nomás, con los tres nos pusimos las pilas y empezamos a ver de qué manera poder traerlo. Y de partida necesitábamos una entidad física, espiritual también, pero como una fundación, una ONG que trajera el festival, porque no podíamos ser nosotros de manera particular. Y de cierta forma de ahí nosotros creamos la Fundación Aldea. Mira. Porque no podíamos traerlo de otra manera. Entonces nuestro objetivo era traer el festival, no hacer una fundación. Pero después, haciendo el festival y la segunda versión del festival, ya nos dimos cuenta que ya era demasiado trabajo. Y ya la Maida estaba en Estados Unidos, el Robert en Inglaterra, y bueno, yo era la única que podía y renuncié al Ministerio de la Cultura donde trabajaba y nos pusimos ya con todo en Aldea. De hecho, aquí traje, no sé si se ve, el primer librito del Open House. Después crecimos y se me olvidó después traer más, pero no sé por qué estaban estos dos y ahora, bueno, esta es la última versión que está mucho más grande, como se ve. Pero ha sido un proceso de a poquitito, con mucha voluntad, mucho aprendizaje también. Porque parece fácil, pero no es nada fácil. No es nada fácil. Literalmente son cientos de voluntades que se unen y convergen para que podamos hacer el festival. Sí, bueno, me voy a saltar a una pregunta que es como vinculada a esto, porque obviamente sabemos, para mí, viéndolo desde afuera, o Santiago es como un evento que ocurre un fin de semana, o una semana, o 2 semanas al año, pero hay un montón de cosas que ustedes hacen en el año para que esto suceda. Entonces, también nos gustaría saber cuál es la programación del año para llegar ahí. Sí, bueno, depende de los fondos. Nosotros lo hemos hecho, esta versión es la sexta, pero lo hemos hecho en diferentes fechas del año porque no tenemos como financiamiento fijo. Este año estamos muy contentos, hemos podido programar con 6 meses porque estamos financiados por el gobierno de Santiago. El ideal sería trabajar todo el año para esto, pero ahora llevamos 6 meses desde marzo, full, con un equipo de unas 20 personas. O sea, es harto, más los voluntarios que son casi 200, más los 160 espacios, que cada espacio tiene al menos 3 personas que están vinculadas. O sea, yo siempre digo como que es una mesa cada lugar. O sea, si aquí vemos que hay 160 lugares, cada lugar tiene por lo menos 3 personas involucradas o más. Porque ya, estoy inventando, el edificio Tánica en Vitacura. Primero yo tengo que hablar con los propietarios, esa es la primera patita. O los administradores, o quien sostiene ese lugar. Nos dicen que sí, bacán, ya, check. Pero después digo, bueno, pero ¿quién diseñó ese edificio? En este caso, más arquitectos. Voy a hablar con Alex Brown, que siempre tiene buena voluntad, y desde el primer año que nos ha mostrado el edificio. Pero ahora ya, no solamente más arquitectos están en ese edificio, sino que ahora está Cristian Izquierdo, Lehmann. Entonces yo llamo a Cristian, le digo, Cristian, ¿te parece? No sé qué, sí, perfecto, ya, check. Ya, otra patita. Pero después tengo que coordinar que los dos vayan el mismo día que los dueños del espacio. Ya, vamos cruzando todo eso.
Y después cuando tenemos eso, tenemos que buscar voluntarios porque las propietarias nos dicen, mira, necesito 4 personas que estén facilitando las entradas, entregando información, bla, bla, bla. Y ahí está la Eileen Bell con la Fran Molino, bueno, y un equipo buscando voluntarios, capacitando a los voluntarios, explicándole qué es, porque los voluntarios son nuestra voz. Ya, esa es la otra patita. Entonces estamos propietarios, arquitectos, voluntarios. Y después la otra patita es lo que les llamamos los embajadores. Entonces, por ejemplo, eventos de arquitectura. O Sari Santiaguina, que ha sido embajadora de este lugar. Sari, que no conocía el primer año Tánica, no tenía idea qué es, pero ella es una influencer en temas de patrimonio. Nosotros le decimos, Sari, ¿te parece que vamos a conocer más este edificio? Vas con más arquitectos, los conoces, hacen match. Y nos ayudas a difundir en tus redes, que están súper relacionadas con el patrimonio, los cementerios, etcétera, que vayan a Vitacura ese fin de semana. Y si prende Sari, que ha aprendido, se arma una mesa de 4 patas. O sea, claro, todas esas voluntades son solamente en ese lugar. Después súmale que hablamos con la gente de la Muni. Entonces, Juanita Mir, hola Juanita, encargada de cultura de Vitacura. Vamos a hacer este evento, ¿te parece? Sí, bacán, difundámoslo juntos. O en los casos que hay municipalidades más prendidas, no, la alcaldesa va a ir y todo. O hagamos un seminario previo, oye, justo esto calza con no sé qué, o set plan, ¿cachai? O sea, todas esas conversaciones de pura gente que no, a ninguno le estamos pagando. Claro. Es tiempo y es confianza. Y más encima en estos tiempos, que es una locura, parece, que meter gente desconocida a estos lugares. Sí. Entonces, eso es mucha pega. Es mucha pega. Mucha coordinación. Sí, demasiado trabajo, demasiadas cabezas, demasiado... Sinapsis. Sí, mucha es sinapsis. como demasiado. Y eso es para que lleguen 100 personas. O sea, a veces hacemos esto para que lleguen 20. Sí. ¿Cachai? Chile Huerta, en Colina, vamos a ir a la casa de ellos, de Chile Huerta, nos dieron 10 cupos. Entonces se nos va la vida para que lleguen 10 personas, que se inscriban 10 personas y que vayan, porque a veces la gente se inscribe y no va. Sí. Entonces es un esfuerzo muy grande porque creemos que es un aprendizaje significativo. Creemos que las personas que van a ir a ese lugar en Tánica van a aprender de las voces de Alex Brand, por ejemplo, y van a inspirarse en hacer edificios más sustentables, sostenibles, etc. Claro. ¿Cachai? Claro, y también un poco entender, porque a veces como uno va a un lugar y no entiende cuáles fueron las decisiones. Exacto. y por qué son las cosas como son en la construcción. Sí. Entonces también es interesante conocer como el otro lado y no solo quedarte como con el lado de que lo recorriste y no tienes como la historia de trasfondo. No, aprendes y esas decisiones de diseño desde tu escala también las deberías incorporar. Yo me pasó que en Open City en Londres durante el año hacen recorridos guiados a casa, pero tú pagas harto, onda 40 lucas, 20, 25 para arriba, para ir con cupos muy limitados a casas así espectaculares. Y eso ayuda a la fundación a financiarse. Claro. Entonces fuimos a la casa de una una señora suiza ya mayor, que vivía en Hampstead Heath, en una casa completamente moderna, al lado de puras casas victorianas. Había una bomba y que dejaron construir una casa nueva, porque en verdad era muy rara, pero muy bonita. Y su papá era un arquitecto muy conocido, y entraban como 15 personas en 2 recorridos. Entonces yo estaba ahí como ayudando como pasante, porque uno hace cualquier cosa, pero aprende. Y la cuestión es que llegamos a su pieza, y en la pieza había un muro transparente así gigante, y toda la gente como, wow, porque como están acostumbrados a las casas con ventanas chiquititas, como, wow, este muro se ve todo perfecto, y sacaban fotos, y de repente llegó la señora y le dice, miren, en verdad, ese muro que a ustedes les encanta es un cacho, por esto. Y en esa oportunidad, que fueron muchas parejas, porque me imagino que fueron parejas a como inspirarse para hacer cosas en sus casas, que como todos quedaron como, chuta, qué bueno saberlo, como, claro, para el clima, como desde cielo a piso, completamente transparente, entra el frío igual, no sé qué, y la mina empezó a explicar todas las cosas malas de ese muro.
Entonces, aprendieron, po. Yo Sí. creo que aprendieron de todas maneras. Claro, y de hecho aprendes también el arquitecto, porque a veces las decisiones, algunas veces son un poco caprichosas, Ujú. otras veces sí tú las haces muy conscientes, pero nunca o pocas veces el arquitecto vive su propio espacio. Entonces tener también esa contraparte que te diga esto no está bien, es súper necesario. Sí, pues uno aprende los errores. Exacto. O sea, yo creo que eso es muy importante y muy bonito, ser humilde y decir, bueno, esto me quedó más o menos, la próxima vez mejor. De hecho, para seguir el ejemplo Tánica, más arquitectos hizo los dos edificios, el edificio B le dicen y el otro, que es de ahora el que se muestra, y claramente ellos mejoraron ciertos procedimientos en el segundo edificio porque los dos son como hermanos. Sí, todo mejora. Sí, y eso lo cuentan ellos, entonces yo creo que eso es importante. Esa visita va a ser el sábado 26 de agosto. Muy bien. Bueno, un poco también como entendiendo cómo empezaste con el proyecto de Santiago, ¿cómo fue? Porque obviamente ahora ya es algo que lleva años haciéndose en Santiago y ya la gente lo conoce, es un proyecto que la gente espera en realidad que suceda todos los años. Pero ¿cómo fue cuando llegaste acá para empezar a difundirlo y que la gente lo aceptara? O sea, sabemos que también está la historia como del Día del Patrimonio y que la gente sí sabe más o menos cómo funciona y esto es similar. Pero ¿cómo fue ese primer año? Que me imagino que fue súper difícil para que la gente adoptara el proyecto. Yo ya no me acuerdo qué pasó, pero yo creo que han haber sido muchas puertas. Me acuerdo juntarnos un año antes con Rodrigo Gendelman y contarle, y él desde siempre apoyó con diferentes personas, o sea, como que lata de haber sido mi persona en su momento explicando esto, que no existía, porque es más fácil cuando ya uno tiene la primera versión y dice esto pasó y no sé qué, pero cuánta gente se queda en los sueños. Entonces cuando uno cuenta cosas que todavía no existen, exacto, sí. Entonces yo creo que nosotros nos tiramos también, pero creo, una cosa buena ese año fue que se había ganado el Pritzker de Arquitectura Aravena. Entonces yo siento que había una sensibilidad sobre el tema. De hecho, ese primer año, San Joaquín, el campus San Joaquín, se abrieron muchos edificios de Aravena y Elemental. Claro. Y yo me acuerdo del edificio de Anacleto Angelini, el de la entrada. Sí. Era como el Paseo Humá, te juro. Mucha gente. En Renca, el proyecto Antumalal, de la Villa Antumalal de Renca, que también es de Elemental y de techo. Ah, no es de techo, no es de techo, es mentira. No me acuerdo cómo se llama la eje. Pero llegó gente, me acuerdo un papá con sus hijos. Yo le pregunté, ¿cómo supiste? Y me dijo, bueno, bueno, salió harto en las noticias. Y él trabajaba en el Banco Central. ¿Y por qué te interesa esto? Bueno, y vino con los niños chicos. Entonces, de verdad, como que igual es mágica esa posibilidad de encontrarte con gente que en tu vida hubieras pensado que iba a llegar a estos lugares. Y, o sea, lo que más me da lata es un lugar en que yo me encuentro con pura gente que yo conozco. ¡Qué lata! ¡Qué lata! Entonces, eso yo creo que es algo que es importante, la disciplina de la arquitectura acá en Chile, porque como que se dan vueltas mucho entre los mismos. Y creo que los encuentros, como te decía desde el principio, es lo más bonito. Ahí uno aprende y uno crece también. Claro. Otra cosa que pasó el primer año, que empezamos a hacer una encuesta a los visitantes. Llenaron la encuesta como 400 personas, igual es una buena cantidad. Y el 44% de las personas que llenaron la encuesta no conocían la comuna que fueron a visitar. Y ese año explotó Vitacura con Tánica, Pedro Aguirre Cerda, la comuna, con el ex Elefante Blanco, Núcleo Chagavía, de Sabaj y Urbanismo Social. Y llegó mucha gente a Pedro Aguirre Cerda y esos fueron los cruces más virtuosos, o sea, gente que no conocía esas comunas. Claro. Entonces yo creo que eso para nosotros se nos va la vida en buscar lugares interesantes en diferentes comunas, porque sería muy fácil hacer un open house de Plaza Italia para arriba. Claro. Encontrar buena calidad de arquitectura en Providencia, en Vitacura, y quedarnos ahí.
y llenar esto de puros lugares nuevos, contemporáneos, cool, Sí. que nos llegan. Y mucha gente, muchos arquitectos nos escriben ofreciéndonos lugares, lo cual es súper bonito también. Qué bueno. Sí, y nosotros vamos matizando de a poco porque, no sé, nos puede ir la vida mostrando tantos lugares en Providencia, pero vamos mezclándolo. Por ejemplo, este año vamos a tener un lugar que no habíamos podido cerrar antes, que es con la 57 Estudio, Benjamín Portot y Mauricio Angelini. Okay. Y vamos a mostrar una casa fachada continua que queda en Barrio Italia, que es una oficina del Grupo Sud, que no habíamos hecho, o sea, habíamos conversado y todo, pero no habíamos llegado a acuerdo, y este año ya se va a mostrar. Entonces tratamos de matizar para que la gente vaya a otras comunas, como que no es un evento de arquitectura porque lo más importante es el edificio, la edificación de aquí para adentro, sino que nos importa mucho el entorno también. Buenísimo. Y en ese sentido, ¿cómo seleccionan las obras? O sea, ¿quién es el comité seleccionador, si existe? Sí. Y cómo dicen, o no sé, a lo mejor también si tienes una obra que dices, me encantaría incluir tal edificio, pero no lo hemos logrado, ¿cómo lo hacen? Sí, es muy entretenida esa selección, es muy entretenida. Nosotros somos un grupo en la fundación muy diverso, y primero ponemos un tema. O sea, el año pasado fue la ciudad de los cuidados a propósito de la pandemia, entonces buscamos lugares que cuidaban. Este año la ciudad y sus memorias a propósito de los 50 años del golpe. Entonces, cada año tiene un tema, buscamos lugares relacionados con el tema. No obstante, hay categorías de selección que siempre buscamos, o sea, arquitectura pública, arquitectura contemporánea, y buscamos muchos lugares relacionados con la infraestructura o la ingeniería. Como que tratamos de matizar lugares como más genéricos, ¿ya? Pero también buscamos lugares del tema. Y entre nosotros, o sea, nosotros somos los principales juradores, la fundación. Eso es la pura verdad. Claro. Pero tenemos un consejo consultivo que le llamamos, que nos juntamos 2 veces con ellos. Son personas son 7 personas este año de diferentes ámbitos del mundo social, de la academia, de las comunicaciones. Nos opinan sobre el tema. Y ahí nosotros sacamos ideas. Por ejemplo, este año, cuando les propusimos y les dijimos, mire, vamos a hacer el tema del golpe de Estado, desafíennos ustedes, ¿ya? Y ahí estuvo muy buena la intervención de Luis Eduardo Brecciani, del director de la Escuela de Arquitectura de la Católica, que nos dice, bueno, aquí hubo un proyecto político, social, que fue increciendo en el sentido de vivienda social, de urbanismo, que se truncó con la dictadura, ¿ya? No solo los proyectos de vivienda de Allende, sino algo que fue como desde el Estado benefactor. Claro. Y que probablemente son los proyectos de vivienda social que nosotros hoy día vamos a ver para el Día del Patrimonio, como desde Villa Huemul, la Villa Frey, la Villa Olímpica, o sea, proyectos que no son solo de Allende. Entonces, en esa propuesta, nosotras tomamos el guante y fuimos a buscar lugares interesantes. Entonces aparecen proyectos de los años 20, como la población de suboficiales de Luciano Kulczewski. Vamos a ir también al barrio Huemul, en Franklin. Vamos a pasar por las viviendas KPD, que es muy interesante esa historia, que se ganó el León de Plata en Venecia. Vamos a visitar en Macul un proyecto de viviendas KPD, que no sé si conoce un poco la historia, pero hubo un terremoto acá grande en el 71. Y la Unión Soviética le dona una fábrica de paneles de rápida construcción para construir vivienda al gobierno de Chile en el tiempo de Allende, y se instala esta fábrica y construye viviendas en diferentes partes, especialmente de esta zona central. Y en Macul hay uno de estos proyectos. En el 73, cuando llega la dictadura, la fábrica continúa trabajando, pero cambia su nombre. Entonces tú puedes ver en la ciudad esas viviendas KPD, que se ven, son como unos paneles prefabricados. De hecho las he visto y me llaman demasiado la atención, pero no conocía la historia, muy honestamente. Entonces vamos a ir ahí a las viviendas KPD.
Vamos a ir también a la Villa San Luis de Las Condes, o lo que queda de la Villa San Luis, que es un proyecto que sí, ese sí se hizo en el tiempo de Allende, frente al Parque Araucano. La agrupación de familiares van a hacer recorridos junto con la inmobiliaria. Afortunadamente ya llegaron a un acuerdo las partes y con los restos que quedan de esas villas, de esas viviendas, se va a hacer un museo para nunca olvidar lo que pasó ahí, que fue un vejamen muy grande. Las familias estaban pagando por sus casas en tiempo de Allende y los militares literalmente en la noche los desalojaron. Wow. Y los tiraron a la periferia y hasta ahí están hasta el día de hoy. Y esas agrupaciones, que también están muy apoyadas por el Premio Nacional de Arquitectura Miguel Launer, que esta semana estuvo de cumpleaños, hicieron la agrupación de familiares desalojados de Villa San Luis de Las Condes. Y junto con la inmobiliaria Presidente Riesco están organizando un diseño, porque se declaró Monumento Nacional los restos. Entonces, afortunadamente, se van a conservar, porque lo matérico es muy importante, lo matérico es fundamental para no olvidar. Entonces nosotros valoramos mucho el diseño y la arquitectura, por si acaso, por si no se nota, porque puede ser que uno sea un poco crítico a veces, pero son críticas propositivas. No, igual el que se critique algo no quiere decir que estés en contra. Solamente estás levantando, o así lo veo yo, solamente estás levantando un punto que es como una pequeña parte de algo que a lo mejor no estás de acuerdo, pero no necesariamente es porque no estés de acuerdo con todo. Sí, y hay formas y formas de decirlo también. Claro, igual no todo es perfecto y todo se puede mejorar, justo lo que hablábamos hace poco, y yo lo veo así, como la crítica no es totalmente sesgada, que todo es negativo, sino es una oportunidad de mejorar. Sí, totalmente. Así es. Bueno, a ver qué otra cosa de las miles de preguntas que tengo aquí te puedo hacer. Bueno, ya mencionaste un poco esta, así que la voy a pasar. Pero cuéntanos, ¿cuál ha sido la evolución del proyecto de Santiago? Desde que iniciaron y cómo han ido variando a lo mejor las estrategias que se han planteado desde que inició, por lo menos acá. Sí, estaba pensando que, bueno, de partida la cantidad de lugares y de comunas, el primer año fueron 70 lugares, que igual fue harto. Sí. Ya no recuerdo en cuántas comunas fue, creo que 22. El segundo año fueron 30 y fueron como 90 lugares esta. Y ahora ya nos tiramos a la piscina con las 52 comunas. Wow. O sea, no solamente ahora es un Open House Santiago Ciudad, sino que abrazamos las otras provincias de la región metropolitana y como que tratamos de ver como la región metropolitana o como un sistema donde también las comunas aledañas nutren a Santiago, o sea, donde están las papas, donde está la vida. Están en otras comunas, están en Colina, por ejemplo. Entonces, y siempre nos decían como, sí, típico en Santiago. Bueno, entonces, ya, y ahora en esta alianza con el gobierno de Santiago, con mayor razón. Así que van a poner buses para ir al Güe, buses para ir a San Pedro. Increíble, en Chile tenemos al menos 3 comunas que se llaman San Pedro. En la región metropolitana tenemos San Pedro, que otros le dicen San Pedro de Melipilla, pero es San Pedro de La Paz en Biobío y San Pedro de Atacama en Antofagasta, imagínate. Y tenemos nuestro San Pedro y muy poca gente sabe que existe esa comuna, que es la comuna de las frutillas también. Entonces yo creo que uno ha crecido en cantidad, otro en profesionales. O sea, el primer año obviamente lo hicimos como entre nosotros, la buena onda, mucha voluntad. Y ahora ya tenemos gente más financiada con los fondos, que bueno, también siempre es un desafío, eso es atroz. Porque si creces ya te quedan chicos los fondos, pues. Así es. Entonces ahí hay que buscar ese equilibrio. Y yo creo que como que lo más bonito es como en ir profundizando las reflexiones. O sea, esto no se trata solo de mostrar un lugar y abrirlo, sino que todo lo que hay detrás y lo que le pasa a las personas que organizan cada lugar. O sea, nosotros hacemos un acompañamiento muy grande de cada lugar. Por ejemplo, te voy a poner el caso de San Pedro.
Cuando nosotros empezamos a buscar lugares en las 52 comunas, que fue muy difícil, o sea, hay comunas que realmente están tan dejadas del Estado, de los privados, que tú decís, ¿qué lugar bonito puedo mostrar acá? Como, ¿qué lugar que valga la pena mostrar, que inspire? Y hay comunas que tú decís... O sea, que para un festival de arquitectura como más top, no sé cómo decirlo, obvian ese lugar nomás. Claro. Y nosotros se nos fue la vida buscando lugares interesantes en Los Pejos, por ejemplo, o en la comuna del Bosque. Y encontramos. Siempre uno puede encontrar, ¿ya? Pero hay que darle una vuelta. Sí. Y en la comuna de San Pedro nos pasó que nos juntamos con el Departamento de Patrimonio Inmaterial del Ministerio. Y ahí las chicas nos dijeron que ellas trabajan con lo inmaterial, entonces dijeron que había una expresión de patrimonio inmaterial que es el canto a los poetas, muy interesante, y que ellos se reúnen en una iglesia que se está cayendo a pedazos, y es Monumento Nacional. Y yo ahí como pim, 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 ya cuenta más. Y ellas dijeron, mira, para nosotros sería una tremenda oportunidad aparecer en este festival para seguir visibilizando la necesidad de restaurar esta iglesia, porque para la comunidad es muy importante. Se hacen los encuentros de a los poetas se divide en lo humano y a lo divino, en enero, y estos gallos, o sea, se les puede caer la iglesia de adobe en cualquier momento y siguen encontrándose ahí. Entonces, bueno, nos prendimos mucho con ese tema y hemos estado en muchas reuniones con la comunidad, con el MOP, con la municipalidad, con Servicio País, con el Ministerio de las Culturas. Y ahora deberíamos invitar al Consejo Monumento, porque es Monumento Nacional la iglesia, para que vayan ese sábado próximo, el 19, que vamos a poner un bus, a San Pedro a conocer esas expresiones, esa comunidad que hay detrás de esa iglesia, un poco para visibilizar la necesidad de que se pongan las pilas y que se restaure luego, porque realmente es una iglesia preciosa, que tú te imaginas que es de O'Higgins, pero está en la región metropolitana, pues, está en la periferia de la región metropolitana. Entonces, todos esos movimientos que hacemos colaboran en que las comunidades se vayan empoderando cada vez más. Claro. Porque, no sé, yo vine hoy día a tu casa. Cuando uno ve a la casa de alguien, uno la quiere tener bonita, ¿cierto? Y se preocupa, y pone flores y la limpia. Entonces, eso pasa mucho cuando nosotros vamos y les decimos, oye, queremos sumar este lugar para el open house. Claro. La gente se organiza y moviliza acciones y hace encuentros con otro ente y se mete la MUNI y de repente sacan unos afiches y tú decís, qué bacán, no lo hicimos nosotros, pero hicieron la mansa actividad. ¿Cachai? Entonces, eso pasa. Y en ese sentido, como viendo el impacto positivo que tienes en Santiago, ¿han pensado en hacerlo en regiones, por ejemplo? Es que hacemos uno en Chiloé que se llama Castro Abierto. Sí, ese lo conozco. En octubre se hace, esta es la 4ª versión. Sí. Pero han pensado como en otra región. Nos han preguntado, nos han pedido presupuestos incluso, pero es mucha pega. Es mucha pega y por otro lado tienes que tener gente local, claro, que esté metida contigo, o sea, es un trabajo muy local y permanente. O sea, nosotros no queremos hacer uno, no sé, en Antofa, por ejemplo, una vez y listo ya. La idea es que lo hagamos y lo hagamos bien. Claro, y que haya continuidad en el tiempo. Sí. Entiendo. Y en un futuro, ¿cómo ves vos Santiago? Que como si pudieras como soñar, no necesariamente pensando en los fondos, pensando quién lo va a financiar, pensando como eliminando todo tipo de restricción y pudieras volar en tu imaginación. ¿Cómo te gustaría que fuese el futuro del proyecto? Bueno, nos gustaría hacerlo primero con un equipo permanente del año completo para programar bien las actividades y hacer actividades durante todo el año. O sea, nosotros todos los años tratamos de hacerlo. Este año tuvimos la suerte de poder financiar a una profesional que es Susana Santibáñez, dirigente social, y ella lleva 6 meses liderando lo que le hemos llamado recorridos ciudadanos. Y hemos hecho más de 20 recorridos con bus y colación para grupos de personas que habitualmente no pueden acceder a este tipo de actividades. No porque el Open House Santiago sea gratuito y diga gratis, una comunidad de La Pintana va a venir. Claro. Tenemos que invitarlo, tenemos que a veces proveer de buses, de colaciones y organizarlo de otra manera. Hemos hecho recorridos con niños ciegos
hemos hecho recorridos con niños Down, hemos hecho recorridos con diferentes estudiantes de La Pintana que nunca habían ido a un sitio de memoria, por ejemplo. Entonces hemos hecho muchas actividades ciudadanas de esta naturaleza. Y esto vuelvo a una cosa personal mía. Yo en mi colegio, en segundo medio, mi curso fue el primer curso que se decidió no ir a gira estudio afuera de Chile, sino que se decidió hacer en Chile. Están todos súper enojados porque a todos les gusta ir a las cataratas de Iguazú y comprarse los relojes falsos y todas esas cuestiones que hay. Y creo que yo fui la única así como, va acá, vamos a conocer el norte. Y gracias a que conocimos el norte, yo creo que me fue bien en la aptitud de historia y geografía, porque uno en Talca como que iba para el sur. No La Serena ya para uno era súper norte. Iquique, Arica, jamás. Entonces conocemos poco lo que tenemos en nuestro entorno. Y aprendemos mucho si conocemos. Entonces nos encantaría hacerle estos recorridos ciudadanos siempre. Como apoyar giras de estudio, nos encantaría, apoyarlo desde Senatur, también hemos hecho muchos recorridos con adultos mayores, les hace tan bien a las personas mayores salir, les encanta. Entonces, salir hace bien, no sé cómo decirlo, pero salir hace bien. Y nos gustaría hacer esos recorridos ciudadanos siempre, permanentemente, desde hacer cosas en Plaza Italia a lugares mucho más lejanos. Pero yo creo que la ciudad hay que saber leerla, hay que educarse para saber leerla y abrirnos a esos diálogos. Y eso creo que debería ser como el presente, y está haciéndolo gracias a que llevamos 6 meses full en estos recorridos ciudadanos. Sí, igual, bueno, ayer conversaba con Billy de todo lo que ha hecho Santiago y también cómo abordaron, sin dejar como todo lo que han hecho atrás en los años de pandemia, que también fue como una época difícil de hacer eventos, y de cómo se organizaron y trataron de bueno, si se cae el evento, igual estamos haciendo cosas, que era lo que tú mencionabas ahora, como estamos haciendo cosas para que no sea solo el evento, sino que sea aún más y sea como más visibilizado en el año y se involucren más personas que a lo mejor no logran ir a los Santiago, y esas iniciativas que han hecho a lo largo del año me parece que también son súper importantes, vinculando personas, como tú dices, que normalmente no asisten a estos eventos por algunas limitaciones o por lo que sea. Y es demasiado bueno involucrar a personas que están como un poco invisibilizadas en la sociedad. Sí, pues. Entonces eso, como hay demasiado valor en ese trabajo que están haciendo, que muchas veces nadie se los va a decir, como nadie les va a decir qué bueno que lo están haciendo, así que te lo digo yo. Muchas gracias. Qué bueno que están como tratando de involucrar a muchas más personas de lo que a lo mejor podría llegar a ser este proyecto. Sí, o sea, a nosotros se nos va la vida en buscar que las personas vayan a los lugares. Por ejemplo, este año discutimos con la Susana como si metíamos o no el Bellas Artes, el Museo de Bellas Artes. Claro. Yo le decía, pero si ese lugar se muestra para el Día de los Patrimonios, está abierto todos los días. La Susana, que es una persona, yo tengo 41, la Su debe tener 50, me decía, Sole, yo tengo 50, soy de Santiago toda la vida, no lo conocía ahora gracias a ustedes. Nadie lo conoce. La Su es de Quilicura. Claro. Entonces fue como, ya sabes que en verdad, o sea, tenemos que partir por ciertas bases, y ciertas bases bonitas también, ¿ah? O sea, hay lugares que, no sé, a mí me encanta la arquitectura postmoderna, vamos a hacer un especial de arquitectura postmoderna en esta versión, así que por favor inscríbanse esos espacios que son más sofisticados, como vos dirías Bosa. No, son más como complejos de entender, pero hay cosas que son mucho más bonitas, como el Bellas Artes. Sí. O sea, tenemos que hacer que la gente vaya al Bellas Artes igual. Sí. Pero también tenemos que decir que hay lugares que son muy incómodos en Santiago, que está plagado, que son los sitios de memoria. Tenemos que visibilizarlos porque es otra de las capas que tiene esta ciudad. Y por la dignidad también de esas personas que vivieron vejámenes ahí. Entonces, orgánicamente tratamos de unir esos mundos y mostrarlos. Y nosotros con mucho respeto, por ejemplo, hablamos con las agrupaciones de derechos humanos. Y fíjate que jamás nos han dicho que no.
nunca lo han visto el festival, ya con ese nombre, festival, como algo popero, una cosa como falta de respeto, sino que lo ven con ese peso del respeto que hay hacia ese lugar. O sea, este año, primera vez que se va a hacer recorridos abiertos a público, incluso a los familiares de mujeres que fueron vulneradas sus derechos humanos en los estacionamientos de La Moneda. O sea, en los mismos estacionamientos de La Moneda, hasta el día de hoy no hay una placa que diga que fue un sitio de tortura. Wow. Yo no lo sabía, por ejemplo. No, yo lo supe hace como 3 años, 2 años, cuando hicimos el podcast, el año pasado hicimos un podcast, ¿verdad? Y para la investigación histórica de sitios de memoria, que era uno de los podcasts que se llama Causa Común, porque se vean, entrevistamos a Ana María Campillo y ella nos abrió este mundo y tú decías, pero Wow. bueno, está frente a la plaza, está en la Plaza de la Ciudadanía y uno no sabe que ahí es otro sitio de memoria. Y bueno, y gracias a muchas gestiones y a la voluntad de este año de la gente del Palacio de la Moneda, vamos a visitar los estacionamientos de la mano de mujeres que fueron torturadas ahí. Wow. Súper guau, y ellas están muy, muy gratas con esta posibilidad de ser visibilizadas, pues si Claro, uno, o sea, sí. hay memorias que uno no quiere creer que están en Santiago y cree que es Santiago como bonito, las tarrias, pero no es eso nomás. Sí, así es. Wow, que también debe ser un recorrido que te va a dejar... Bueno, a mí me pasó eso con el Museo de la Memoria, por ejemplo, acá. Que es como demasiado impactante, el museo está demasiado... A pesar de que es una arquitectura como muy nueva, el museo está impregnado de una cantidad de historia... Cargadísimo, claro. Sí, y sales como un poco, no sé cómo decirlo, pero sí como cargado de toda esa información, como un poco afectado es la palabra. Así que imagino que ese recorrido, pero no un cargado como terrible, sino como un cargado con conciencia de lo que pasó. Entonces creo que ese recorrido seguramente será así Sí. de impactante. Y de importante, Sí. importante saber lo que pasó Sí. para no volver a repetirlo. Si nadie, o sea, los derechos humanos no son de izquierda ni de derecha, Exacto, sí. son de todos nosotros los humanos. Así es. Bueno, ya vamos a llegar a las preguntas finales, así que vamos Esa era la más difícil. de todas las preguntas. Vamos a empezar por la más fácil. Sí. Entonces, ¿cómo sientes que ha influenciado tu profesión, entendiendo que no eres arquitecto, en el mundo de la arquitectura y cómo visualizas o cómo haces que la gente viva la arquitectura, pero también entendiendo que tienes como otra visión gracias a tu profesión? Sí, no, a mí me encanta la arquitectura. A mí me encanta que las personas vivan bien. Me da mucha alegría hoy día cuando venía para acá ver las calles abiertas con la gente en bicicleta. Entonces yo no sé cómo lo he hecho yo desde el trabajo social, pero sí me importa mucho que las personas vivan bien. Y creo que este tipo de festivales ayuda a democratizar esas discusiones para que más personas podamos decir, bueno, si mis vecinos hicieron algo, ¿por qué yo no? Si la señora en el bosque, una señora que en su casa, una casa chiquitita, hizo una galería de arte, ¿por qué yo no en mi propia población? Eso me importa mucho que podamos mejorar nuestra calidad de vida a través del entorno construido que está la arquitectura, el patrimonio, la ingeniería. Como que yo trato de no verlo solo como la arquitectura, sino como todo ese built environment que le dicen en Inglaterra por lo menos. Entonces eso me importa mucho, no obstante me encanta la arquitectura. O sea, sí uno valora cuando hay un buen diseño y uno sí se siente acogida y sí se siente bien, y que haya luz natural y que haya ventilación, Claro. Elementos básicos que no nos enseñan en el colegio. Entonces yo creo que necesitamos más personas, quizás no arquitectos también, y arquitectos, que podamos entre todos construir ese estándar mayor para poder pedir mejores cosas. Así que yo creo que eso veo desde el trabajo social. Y lo otro que me importa mucho es la participación de las personas. Creo que los diseños se enriquecen cuando opinamos, cuando participamos, cuando los diseñadores y los profesionales del urbanismo
puedan escuchar las voces de los usuarios. Entonces es bueno estos encuentros. Nos pasa mucho que después cuando ya la gente habla en los recorridos, aprenden mucho también los que hicieron el guiado, pues los que lideraron. Y muchos que van en el recorrido escuchan esas discusiones y, mira, ¿verdad? No sé qué. Entonces esas conversaciones son buenas. Y eso ahí ponemos mucho énfasis. Buenísimo. Y ahora sí, como pregunta final. Sí, eso está difícil. Cuéntanos sobre un libro o una película que debamos ver o leer para tener un poco más de conocimiento. Esta pregunta no es necesariamente de arquitectura. A veces uno puede entender muchísimo por ejemplo, la película Barbie que acaba de salir. Hay como un trasfondo, como una historia, como algo que te transmite la película o el libro que no necesariamente esté vinculado a la arquitectura, sino que te ayude como a entender otras cosas, que te abra un poco más la mente. Es como la finalidad de esta pregunta. Sí. Es que se me viene a la mente como una película que es del 88, que se llama Búsqueda frenética, de Roman Polanski. Siempre salía en la tele, yo como soy de un pueblo, veía la tele del pueblo nomás, TVN, y de repente aparecen otros soportes y no sé si me ha ayudado o puede inspirar a alguien, pero también la fantasía de la película siempre me gustó. El escenario es París, que no es una ciudad que particularmente me mate, pero la dinámica entre creo que era Harrison Ford y la Emanuelle, que siempre se me olvida el apellido, pero es la señora actual de Roman Polanski, como que se generaba una fantasía, y en una ciudad muy de fantasía, y con la música de Grace Jones, que acompañaba todo esto, y ellos estaban buscando frenéticamente a la señora de Harrison Ford, que la habían secuestrado en el aeropuerto, unas mafias del Medio Oriente. O sea, súper ochentera la película. Es algo que, o sea, es una película que permanentemente veo cuando me la topo, porque como que me desconecta de todo lo que hago en el día, porque yo trabajo mucho, y esa película un poco me hace creer que estoy ahí adentro. Como esa canción de Mecano que dice, uno se creía que estaba dentro de la escena que estaba viendo en la tele, y es rico vivir otras vidas. Entonces eso me gusta mucho, como me gusta conocer casa, me gusta conocer historia. Esta película me ayuda a eso, a creer que estoy en otra vida, y a creer que soy yo, Emanuelle, la chica que ayuda a Harrison Ford a buscar a su señora. Genial. Se muere al final de la película, te lo digo de inmediato. Pero es terrible. Como soy trabajadora social, puedes darte cuenta que me interesa ayudar a la gente. O sea, es genial, justo era eso lo que quería como de la pregunta, porque somos más que lo que hacemos como profesión. Es como un poco el sentido también de esta pregunta, como conocer un poco más allá a la persona. Sí. Bueno, para finalizar, cuéntanos de tus redes sociales, invita a la audiencia a que obviamente vaya a Santiago, porque esta semana va a salir el capítulo, le vamos a dar la premier para que los invites, que es súper abierto, para los que no viven en Santiago puedan también seguirlo en las redes sociales. Llega harta gente afuera. No, lo digo porque a veces nos escuchan, no sé, de Venezuela, y obviamente no van a ir, pero igual te pueden seguir en el Instagram, pueden ver cuáles son las iniciativas, pueden ver los edificios, porque igual publican historias. Todo en la web. Exacto. Está todo en la web. Publican historias, publican también lo que es un poco la historia del edificio, así que sí. Bueno, Festival O Santiago, este año son 10 días, 2 fines de semana y la semana completa, del 17 al 27 de agosto, todo gratuito y de calidad. Son más de 160 actividades en las 52 comunas de la región metropolitana. La invitación es a revisar la página web ohstgo.cl, y puedes buscar por día, por temática, por comuna,
y cada lugar tú haces clic y revisas las condiciones. Hay lugares que tienen cupos limitados, hay lugares que ya se cerraron los cupos. Onda, Embajada de Italia, se acabaron. El metro, se acabó, etcétera. Observatorio del Cerro de Calán, se acabó. Pero bueno, hay muchos que no se han acabado e incluso algunos tenemos buses de acercamiento para ir a visitar a esta comunidad de cantores a lo poeta en la comuna de San Pedro, por ejemplo. Vas a poder tomar un bus e irte con nosotros hasta allá. Entonces es programar en los fines de semana y la semana, porque también hay actividades entretenidas en la semana, y tirarse a la piscina a lugares que quizás no conocemos, comunas que no conocemos, para derribar fronteras, derribar mitos, sacar prejuicios, que los de Vitacura son cuicos, que los que en La Pintana no sé qué. Yo creo que esta posibilidad es encontrarnos con esas personas y esas comunidades que están deseosas de que ustedes vayan. Como si ellos decidieron estar en esta guía, es porque quiere que llegue gente. Y nosotros se nos va a ir la vida difundiendo, porque creemos que estos lugares le hacen bien a la ciudad y a la región metropolitana completa. Así que a sacar un poco, salir de la zona de confort, de estar en la casa, porque realmente lo van a pasar bien si van a visitar estos lugares. Hay que confiar en nosotras. Bueno, y no lo dijiste, pero síganos en el Instagram como sí. OHSTGO, Instagram, Facebook, Twitter, X. Ese también, el que ya es Twitter, no sé. Pero sí, en todas las redes sociales que estamos. Buenísimo. Muchísimas gracias, Sole, por tu tiempo, no, por tu disponibilidad, por tu entusiasmo, por tus ganas de venir también a participar y difundir, obviamente, sobre la arquitectura y darnos como una mirada desde otra profesión a la arquitectura y otra manera de ver la ciudad. Sí, no, a ustedes, por eventos de arquitectura, o sea, entre todos hacemos sinergia, no competimos, yo creo que eso es importante. Nos complementamos y no competimos y hay tanta pega que hacer. Así es. Que mejor ser más. Así es. Bueno, gracias de nuevo por la participación. Esto fue otro episodio más de La Mesa, un podcast de eventos de arquitectura. Si aún no lo han hecho, los invitamos a suscribirse en el canal de YouTube y Spotify y a seguirnos en nuestras redes sociales como Eventos de ARQ. Muchas gracias. Chao. Hasta luego.